¿Qué tal, maestra? Bueno, en esta ocasión vamos a explicar un poco lo que son los niveles de transparencia, haciendo referencia a todo esto a nuestra base de datos, que es SAT. Bueno, como introducción tenemos que con este trabajo podremos explicar e identificar con exactitud los niveles de transparencia que se aplicarán en nuestro proyecto. Y podremos señalar todos y cada uno de los niveles de transparencia con los que va a contar esta base de datos, para que de esta forma sea completamente óptima y funcional. Así podremos trabajar de forma correcta con la base de datos. En esta diapositiva podemos observar lo que es el esquema general de la base de datos, la cual cuenta con los 6 niveles de transparencia, en la cual podemos observar que son datos, transparencia de red, transparencia de replicación, transparencia de fragmentación y la transparencia de acceso. Bueno, como sabemos, los datos es el primer nivel de transparencia y es uno de los más importantes, ya que por esta información es la razón por la que se piensa en crear una base de datos, ya que al contar con muchos datos o mucha información es necesario almacenarlos y organizarlos para tener un mejor control y un mejor acceso a ellos. Y bueno, maestra, para continuar yo les voy a hablar sobre la transparencia de datos lógica. Y esta es, en dado caso que se agregue o se llegue a modificar una, dentro del esquema lógico se vería un cambio, pero cuanto al usuario no afectaría su funcionamiento. Un ejemplo sería que supongamos que se agrega una tabla dentro de nuestra base de datos que es Hacienda, entre paréntesis puede decir que SAT. Podríamos visualizar que no afectará a las diferentes bases de datos en las cuales está relacionada, que vendrían siendo la de otros compañeros. Y otro de los niveles sería transparencia de datos física, de nuestra base de datos, el tema que nos tocó que es SAT. Existe la distribuida, que vendría siendo la matriz, y otras 3 más que son las centralizadas, en este caso norte, sur y centro, que vendrían siendo las centralizadas, y la matriz vendría siendo la distribuida. Bueno, en cada una de ellas, con sus respectivos registros empleados, si la base de datos matriz requiere de estos datos, se podrían transferir a un disco y enviarse a otro sin que se afecte el funcionamiento de los usuarios, o sea que no vendría afectando nada de las tablas, de los datos. Yo seguiré con los niveles de transparencia. La transparencia a nivel de red. La transparencia a nivel de red nos dice que los datos de una base de datos distribuida, en nuestro caso Hacienda, son ingresados a través de una red de computadoras. Esto se puede entender como los diferentes nodos que existen dentro de nuestra base de datos. Por ejemplo, la base de datos norte, la base de datos centro y la base de datos sur. Y nuestra distribuida, que es con la que hacemos comunicación, las otras tres bases. Esto nos conlleva a otras 2 desgloses de la transparencia de nivel de red. La transparencia sobre localización de datos. Si la base de datos Hacienda Sur requiere algún dato de la matriz, lo consulta realizando un comando, digamos una consulta, que es independiente a la ubicación de los datos. O sea, sin necesidad de saber dónde están los datos almacenados, podemos hacer esa consulta y nos podría arrojar el resultado o lo que estamos buscando. La transparencia sobre el esquema de nombramiento. Bueno, el esquema de nombramiento nos habla sobre cada uno de los registros de nuestra base de datos tienen un ID que es de identificación. Y esto es para no mezclar información y poder seguir agregando información. Esto para no confundir información de ciertas personas con otras, y asimismo las mismas tablas tengan comunicación entre ellas y tengamos una mejor fluidez con nuestra información. Continuaré con los niveles de transparencia, en este caso sobre la replicación. Nos dice que cuando las bases de datos centralizada como una matriz realicen sus copias de seguridad,
el sistema debe administrarlas, ya que al ser una base de datos muy amplia sería complicado que las manejara un desarrollador. Podrías perder información o olvidar actualizar las copias, lo cual ocasionaría un problema. Los datos podrían duplicarse o perderse. Bueno, en este caso vemos que nuestra base de datos Hacienda es demasiado amplia, demasiado grande. Más que nada la matriz, que es la que lleva o recolecta todos los datos de las otras tres que son centralizadas. Esto lleva a que las tres centralizadas creen copias de seguridad o replicaciones que vamos a estar enviando cada cierto tiempo o constantemente a la base de datos distribuida, y ella misma las va a administrar, por así decirlo, porque si la administra un desarrollador, podría confundir las copias de seguridad, o a lo mejor se le puede pasar un registro nuevo, o simplemente saltarse uno y no darse cuenta. Entonces estaríamos haciendo mal uso de la información y estaríamos, por así decirlo, estropeando nuestra base de datos. Bueno, yo les voy a hablar sobre la transparencia de fragmentación. Bueno, la base de datos distribuida se encuentra en un punto del país, como por ejemplo la de Hacienda, que es la de nosotros, se encuentra en el centro de México, y sus centralizadas en puntos distintos, ya sea norte, centro o sur. Esto quiere decir que cumple su nivel, ya que nuestra distribuida puede acceder a la información de esas tres centralizadas sin afectar su funcionamiento. Bueno, también les voy a hablar sobre la transparencia de acceso. Bueno, en nuestra base de datos SAT existen tres bases centralizadas. Una está en el norte, una en el centro y una en el sur. Y la distribuida. Cada una de nuestras centralizadas tiene independencia, pero en general todas son una sola base, ya que esas tres están relacionadas con la matriz y tienen acceso a diferente información con la que cuentan. Bueno, y esto sería todo.